El caso de Michael y Trina Kuznick. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Michael Charles Kuznick nació el 5 de marzo de 1970 en la ciudad de Cleveland, ubicada en el condado de Cuyahoga, en el estado estadounidense de Ohio. Fue el segundo hijo del matrimonio formado por Janet Basa y Randolph Kuznick, quienes anteriormente habían recibido a una niña, Barbara Kuznick. Dueños ambos de un notable espíritu emprendedor, Randolph y Janet decidieron en 1977 abrir un negocio propio, el concesionario de autos usados Mr. Car. Desde el inicio, la pareja tuvo muy en claro que perseguían 2 grandes objetivos: ofrecer vehículos de calidad y un servicio confiable. A su vez, el proyecto se apoyaba en el sueño de establecer un negocio que destacara en el mercado por su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente. De tal modo, para Randolph era fundamental tener a disposición autos que él mismo considerase dignos de adquirir y disfrutar. Por eso, se encargaba personalmente de seleccionarlos de manera minuciosa. Semejante dedicación era reflejo de su ética profesional. Dado que muy pronto el local se convirtió en un verdadero hogar para Michael, tuvo el privilegio de presenciar de cerca el compromiso de su padre en las ventas y el papel de su madre como secretaria y coordinadora del establecimiento. En esas circunstancias, aprendió con el ejemplo y a nadie le extrañó que desde niño estuviera al tanto de la importancia de ciertos valores como la honestidad, el tesón y la confianza. Con Randolph como su referente capital y modelo a seguir, Michael paulatinamente se involucró en el negocio familiar, aprendiendo de la experiencia y sabiduría de su padre en la administración. Inspirado por los valores que él encarnaba, Michael creció como un chico recto y cariñoso. Sumados a esos atributos, en el ámbito del concesionario adoptó una actitud honesta y generosa, tanto en el trato con los clientes como en el cuidado de los vehículos. A todas estas, el jovencito cursaba la secundaria y se las arreglaba para salir bien en sus materias, trabajar en el negocio familiar y, no conforme con eso, darle un espacio en su vida al amor juvenil. Durante su tiempo en la escuela secundaria, Michael tuvo la oportunidad de conocer a Trina Tomola. Aunque los detalles sobre su infancia y sus primeros años son escasos, se sabe que Trina nació el 14 de abril de 1971 y era la hija de Rebecca Porter y John Tomola. También tenía una hermana llamada Selina. Con ambientes familiares llenos de valores similares, la afinidad entre Michael y Trina surgió de inmediato y encontraron que se complementaban de un modo especial y único. Por lo demás, a él le cautivaba la personalidad de ella, alegre, siempre llena de energía y de notable facilidad para hacer contacto con los demás. Con el paso del tiempo, aquella complicidad evolucionó hacia el noviazgo. Michael de verdad sentía que Trina era capaz de contagiarle su vivacidad, al punto de que su sola presencia le iluminaba la vida. Sin embargo, a medida que llegaba el fin de la secundaria, con su vertiginoso ritmo de cambios, los jovencitos se convencieron de que no estaban destinados a estar juntos, al menos no en un sentido duradero. Y así, sin más, optaron por dar por terminada la relación. No fue una ruptura dramática ni amarga. Al contrario, mantuvieron un aprecio mutuo e incluso se consideraban amigos. Así las cosas, como era de esperarse, Trina y Michael tomaron rumbos diferentes.
Ella se casó y tuvo un hijo llamado Colin Sakowski. El nombre del esposo y padre, en cambio, no ha trascendido. En cuanto a Michael, dedicó sus mejores esfuerzos a trazar y consolidar una carrera profesional en Mr. Cars. Su ahínco fue recompensado más tarde, pues en el año 2000, Randolph asumió que era hora de retirarse y le cedió a su hijo el negocio. Fue un paso significativo en la trayectoria de Michael, quien desde entonces se convirtió oficialmente en el propietario y gerente de Mr. Cars. La influencia de su padre y las lecciones aprendidas a lo largo de los años moldearon la forma en la que Michael llevó adelante el negocio. La combinación de aquello, sumado a sus propias cualidades, se reflejaba en cada interacción con los clientes. Así, el concesionario mantuvo la reputación que siempre le hizo destacar entre la comunidad y el vecindario. Mientras Michael se dedicaba a trabajar duro, aparentemente no encontraba tiempo para el romance. O al menos no tuvo ninguna relación trascendente. Entretanto, el matrimonio de Trina atravesaba momentos difíciles, en gran medida debido a problemas relacionados con las drogas por parte de su marido. A la larga, ella supo hallar dentro de sí una fuerza hasta entonces insospechada. Eso le permitió, con mucha valentía y determinación, poner fin a una relación que no le brindaba la estabilidad y felicidad que merecía. Trina asumió la custodia de Colin, convirtiéndose en una madre soltera dedicada y comprometida con el bienestar y la crianza de su hijo. Fue así como los caminos de ella y Michael volvieron a cruzarse. Tras el reencuentro, las charlas y confidencias, el noviazgo de adolescencia renació, ahora con la madurez de los años. En 2003, finalmente dieron el tan anhelado paso adelante y contrajeron matrimonio. Al poco tiempo dieron la bienvenida a su primera hija, Corinne. Aunque el tiempo había pasado, Trina no había perdido absolutamente nada de aquel espíritu del que se enamoró Michael en la secundaria. Y de hecho, fue esa característica tan suya la que le hizo involucrarse activamente en Mr. Cars. Sin descuidar a su pequeña familia, pasaba horas esforzándose en lograr que el lote de autos funcionara. Con ese espíritu incansable, sus bríos eran una suerte de motor para Michael, tal como lo fueron en el pasado. El negocio mantenía sus puertas abiertas desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. de lunes a viernes. Pero en ocasiones, Michael y Trina se quedaban más tiempo, si, por ejemplo, debían terminar una reparación o entregar un automóvil. Para ese momento, más que un simple negocio, Mr. Cars pasó a convertirse en su segundo hogar, y ambos asumieron que estaban dispuestos a hacer cuanto fuera necesario para asegurar el orden y la excelencia. Nada de aquello escapaba a Colin. Ya en la frontera entre la infancia y la pubertad, el chico entendió el valor del establecimiento para su familia. Pero además, aquel negocio familiar se había transformado en un espacio donde se sentía seguro y podía estar a sus anchas. Esa convivencia lo motivó y de modo natural, todo fue fluyendo hasta que Colin se integró a las actividades del local. A su vez, verlo le hacía recordar a Michael sus primeros pasos en Mr. Cars. Pero no todo era placidez en la familia, puesto que las largas horas compartidas, no solo en el hogar sino también en el ambiente laboral, fueron minando la relación entre Trina y Michael. A medida que pasaron los años, esa dinámica se volvió insostenible. Finalmente, tras 8 años de matrimonio, se divorciaron. De nuevo lograron que la separación ocurriera en los mejores términos posibles. Entonces, cada cual siguió adelante y buscó rearmar su vida. Posteriormente, Michael conoció a una mujer llamada Shayna Northcraft. Si bien cualquier dato biográfico sobre ella ha permanecido en la más absoluta reserva, lo cierto fue que Shayna y él contrajeron nupcias y poco después tuvieron un hijo, a quien llamaron Kane Kuznick. Por desgracia, en esta ocasión las cosas tampoco funcionaron para Michael y el matrimonio se diluyó de mutuo acuerdo.
Les quedó, eso sí, la custodia compartida de Kane. Mientras tanto, el amor entre él y Trina parecía tener la habilidad de imponerse pese a cualquier circunstancia. Y de tal modo, transcurridos 3 años de su divorcio, ambos se hallaron otra vez con ánimos de retomar las cosas donde las habían dejado. La lección de la última separación fue clara. Comprendieron que no existía desafío lo suficientemente grande y que por encima de todo, su verdadero deseo era estar juntos. Fue una época de largas y profundas charlas para la pareja. Cada uno había tenido el tiempo para reflexionar y crecer individualmente, lo que sentó las bases para un nuevo comienzo. Aprendieron a valorar el tiempo que pasaban juntos y a encontrar un equilibrio entre su dedicación al trabajo y su compromiso íntimo. Consolidados otra vez como una familia, se establecieron en una casa a pocas cuadras de Mr. Cars. Allí transcurrían los días en compañía de Colin y Corinne. En ocasiones Kane se sumaba al clan para compartir entre todos. A mediados de marzo de 2017, el vecindario donde residían los Kuznick experimentaba un alarmante aumento en cuanto a casos de criminalidad. Por desgracia, el concesionario no fue la excepción. Uno de esos días, cuando se disponían a iniciar la jornada laboral, Michael y Trina se encontraron con la desagradable sorpresa de que habían roto una de las ventanas para robarles. Tras cerciorarse de que el ladrón no anduviese merodeando, y pasado el susto, hicieron la respectiva denuncia a la policía. No obstante, la respuesta que recibieron de las autoridades les dejó gusto a poco, por no decir que resultó decepcionante. En principio, la policía tardó unas 6 horas en llegar, aumentando la frustración y la indignación, en particular de Trina. Además, como era de esperarse, el incidente acentuó la sensación de inseguridad de todos en la comunidad. La situación no pasó desapercibida para los medios de comunicación, y la televisión local entrevistó a Trina para conocer su experiencia como víctima de robo. En sus palabras a los reporteros, ella expresó el descontento que sentía por la ineficiencia policial. I mean, 6 hours. Imagine being in a car accident and waiting 6 hours for the police to come. I mean, it's just not acceptable. And I think that we need to really take a good look at it before our city just crumbles apart. Asimismo, dijo sentirse preocupada por la falta de acción y la aparente impunidad con la que actuaban los delincuentes. How is it right that people can just come and do this to us and there's nobody to stop them? It's like the Wild West. It's like East Cleveland's creeping in over here. El 14 de abril de 2017, un día sagrado para muchos, Michael y Trina se preparaban para disfrutar de una tranquila cena de Viernes Santo junto a sus hijos. A pesar de la ocasión, decidieron abrir el local como de costumbre. Fue entonces, alrededor de las 4 de la tarde, cuando recibieron una llamada inesperada. Del otro lado de la línea se encontraba una voz desconocida. Luego se supo que pertenecía a Joseph McAlpine. Nacido el 2 de mayo de 1987 en la ciudad de Cleveland, Joseph vivió su infancia junto a su padre, John Nielsen, su madre y su hermano mayor, cuyos nombres se han mantenido en reserva. En cambio, el nombre de su medio hermano sí fue hecho de conocimiento público: Jerome Dix. Aquellos primeros años de Joseph estuvieron marcados por ciertas dificultades, sobre todo relacionadas con su madre. Dado que la mujer era dependiente de sustancias ilegales, particularmente a la heroína, en repetidas ocasiones debió enfrentar problemas con la ley. Y por si fuera poco, guardaba un arma de fuego en casa. Cuando Joseph tenía apenas 5 años, tomó el arma y por accidente se disparó en una pierna. Tiempo después, a los 12 años, en medio de una pelea, un golpe en la cabeza con un ladrillo le ocasionó convulsiones. Recibió asistencia tras el grave incidente y se dijo que salió ileso, pero no volvió a ser el mismo. Mientras, la situación en el hogar seguía siendo espinosa y al final su madre sucumbió al mundo de las drogas. En cuestión de tiempo, Joseph se vio envuelto en distintos delitos.
La lista incluía robos y tráfico de sustancias, pero más tarde se amplió de una manera tremenda. Se podría decir que se convirtió en coleccionista de condenas en tribunales de menores por asalto, intentos de fuga y otros cargos. A sus 19 años, Joseph encontró el cuerpo sin vida de su madre, víctima de un consumo desmedido de sustancias ilícitas. El evento trastocó aún más su ya complicada existencia. A partir de ese momento, comenzaron los roces entre él y su padre. Como consecuencia, John se mudó a Carolina del Norte, llevando consigo al hijo mayor, pero dejando en absoluta soledad a Joseph. Entonces, en compañía de Jerome, él se hundió con mayor ahínco en el universo delictivo. Así, ambos solían alardear de su supuesta afiliación a The Heartless Felons, los corazones desalmados, una pandilla criminal formada por reos de prisiones estatales. Para ese momento, esa era la banda delictiva que hacía de las suyas en la ciudad de Cleveland. Pero lejos de las insinuaciones de los hermanos, nunca se pudo comprobar su pertenencia al grupo. En cambio, lo que sí se demostró fue el nexo entre Jerome y Andrew Kenner. Oriundo de la misma ciudad, Andrew era un criminal joven a quien Jerome solía acudir en busca de favores o como cómplice de sus fechorías. El dinero que obtenía a cambio le servía a Andrew para alimentar su abuso de sustancias. Aunque todo ese tiempo Joseph había logrado burlar a las autoridades, en 2009 fue arrestado después de robar el bolso de una mujer en una tienda y amenazarla con un arma blanca. Como resultado se le sentenció a 9 años en prisión, pero debido a que obtuvo libertad condicional, estuvo de vuelta en las calles antes de cumplir su periodo. Retomar sus viejos hábitos, siempre de la mano de Jerome, no le tomó demasiado tiempo. Fue así como al pasar por el frente de Mr. Cars, se le ocurrió el siguiente plan. Sin revelar su identidad, Joseph marcó el número del concesionario y al ser atendido por Trina, le pidió información sobre los horarios de apertura y cierre. Después de colgar la llamada, Joseph condujo hasta el lado oeste de Cleveland para encontrarse con Jerome. Él, a su vez, iba con Andrew y la novia de este último. Una vez juntos, los hermanos mantuvieron una conversación en privado dentro del vehículo de Joseph. Tras afinar detalles, decidieron que la jugada consistiría en robar un auto, venderlo y repartirse las ganancias obtenidas. Se acercaron entonces a Andrew y le ofrecieron una recompensa en efectivo y drogas a cambio de que condujera el automóvil robado. Él aceptó y con Joseph al volante enfilaron al establecimiento. Ya en las cercanías, Joseph optó por estacionar en Windward Road, a una cuadra de distancia del concesionario. Sin embargo, tras varios minutos de observación, se percató de que Michael y Trina aún estaban dentro. Ajeno a su mirada, el matrimonio finiquitaba el trámite con un cliente, Albert Martin. Dado que la negociación no tomó demasiado tiempo y que estaba próxima la hora del cierre, Albert se marchó. Transcurridos 20 minutos, exactamente a las 5:21 p.m., Joseph observó a Michael y a Trina llevando a cabo las labores habituales para finalizar su jornada. Así, los vio estacionar estratégicamente algunos vehículos en la entrada del lote. Era una medida que adoptaban con el fin de evitar posibles robos. Justo en ese instante, el teléfono de Trina sonó. Era Colin. El reloj marcaba las 5:28 de la tarde. La madre le dijo que ella y su padre estaban próximos a salir del trabajo y que recogerían la cena de camino a casa. Entretanto, aún a bordo de su auto, Joseph se puso una gorra en la cabeza. Llevaba, además, varias capas de ropa, todo con el propósito de ocultar su identidad. Bajo la vestimenta, un arma oculta aguardaba su turno, en caso de ser necesario. Joseph abrió la puerta, descendió del vehículo y caminó hacia el local. Unos pocos pasos más atrás, le siguieron Jerome y Andrew, siempre atentos y vigilantes. Como instrumentos para mantenerse comunicados,
le servían sus respectivos teléfonos celulares. Apenas ingresó a Mr. Cars, Joseph se encontró de frente con Michael en la sala de exhibición. En cuestión de segundos y sin mediar palabras, descargó su arma 2 veces. Michael se desplomó de inmediato, ya sin vida. Acto seguido, Joseph fue hasta la oficina de Trina. Esta vez no accionó el gatillo, sino que optó por amenazarla. Sin embargo, en ese preciso momento, el teléfono fijo del local sonó. Tras unos segundos de duda y desconcierto, él le permitió contestar. Y si bien ella procedió a responder, lo cierto era que, teniendo frente a sí un arma apuntándola, Trina no podía pensar. Su mente era un colador. Sentía que las piernas la traicionaban. Del otro lado de la línea, el cliente notó algo extraño en la voz. No hubo tiempo, no obstante, de indagar, porque Trina hizo todo lo posible por terminar cuanto antes la charla. Entonces, apenas colgó, Joseph le quitó la vida. Después, hizo lo mismo con Axel, el perro de la familia. Eliminados todos los obstáculos, tomó cada una de las llaves y títulos de los vehículos y luego deshabilitó el sistema de vigilancia, para lo cual fue necesario destruir el módem que se encontraba en la oficina de Trina. Asimismo, revisó los bolsillos de Michael en busca de dinero. Allí halló alrededor de $7,500, correspondientes a las ganancias por las ventas del día. Posteriormente, se dirigió al estacionamiento y movió uno de los vehículos que bloqueaban la entrada. Ahí quedó prendado de un BMW, así que se subió a ese y le dio instrucciones a Andrew de tomar un Mercedes-Benz. Mientras este procedía, fue captado por las cámaras del circuito cerrado de vigilancia del local vecino. En tanto, Jerome se puso al volante del automóvil de Joseph, y de tal modo, los tres emprendieron la huida en dirección al centro de Cleveland. Tanto Andrew como Jerome siguieron a Joseph hasta un estacionamiento donde abandonaron el Mercedes-Benz. Más tarde, en otro punto de la ciudad, Joseph y Jerome se fueron por su lado, mientras Andrew se comunicó con su novia para que fuese por él. De los tres implicados, él era el único que ignoraba el saldo fatal del ataque. En paralelo, en casa de los Kuznick el tiempo pasaba, y ni Michael ni Trina llegaban para la cena. Corinne fue la primera en temer lo peor, por lo que le pidió a Colin que se acercara a averiguar si todo estaba bien. Al llegar a Mr. Cars, Colin se percató de varias anomalías. En primer lugar, el auto de Michael y Trina aún estaba estacionado frente al edificio, algo bastante inusual. Asimismo, faltaban los vehículos que solían estar frente a la puerta del lote. Y si bien las luces del concesionario estaban apagadas, la puerta de la sala de exhibición se hallaba abierta. Con el corazón latiéndole a 1000, Colin se adentró en el salón. En ese instante, su mirada se posó en quien inicialmente creyó que era Trina, pero que en realidad era el cuerpo sin vida de Michael. En absoluto estado de shock, incapaz de dar cuenta de lo sucedido, Colin se dejó llevar por sus reflejos, le dio la espalda a la terrorífica escena y corrió despavorido. No mucho tiempo después, llamó a los servicios de emergencia. Alexander Gumucio y Kevin Warnock, detectives de la policía de Cleveland, atendieron al llamado. Fue a Kevin a quien correspondió la difícil tarea de entrevistar a Colin. Él no solo detalló cuáles vehículos faltaban, sino que no olvidó mencionar que Michael solía llevar consigo una cantidad considerable de dinero en efectivo. Mientras, equipado con una cámara corporal, Alexander llevó a cabo un recorrido por el edificio. Esa labor le permitió observar que los elementos clave del sistema de seguridad habían sido robados, incluyendo la grabadora digital. Luego, comprobó que los bolsillos de Michael estaban vacíos. Como paso siguiente en las pesquisas, la zona fue acordonada y los forenses recopilaron muestras de ADN,
tanto del módem como de los bolsillos de Michael. Los oficiales se ocuparon entonces de buscar posibles imágenes de cámaras de seguridad circundantes, lo que muy pronto condujo al equipo hasta la grabación del local vecino. Y, aunque debido a la distancia, las caras de los sujetos no eran distinguibles, el posterior uso de ampliación permitió reconstruir en parte lo sucedido. Asimismo, Arthur Eccles, detective a cargo del caso, recuperó un video de una tienda de teléfonos inalámbricos ubicada a una cuadra al norte de Mr. Cars. Con base en estos hallazgos, los investigadores confirmaron la presencia de al menos 2 personas implicadas. En tanto, a esas alturas, Andrew seguía a la espera de la paga prometida, y lejos de quedarse de brazos cruzados, hizo varias llamadas a Joseph, presionándolo por lo que le correspondía. Cuando a través de las noticias supo finalmente de las 2 víctimas, el miedo se apoderó de él y no se atrevió a acudir a las autoridades para contar la verdad. En cambio, decidió hablar con Jerome, quien le informó que los autos aún no habían sido vendidos y por eso no había recibido el dinero. A la par, Joseph dejó el BMW en un vecindario de la ciudad y se dedicó a buscar en Internet cómo cambiar un título de propiedad y dónde revender autos robados. Transcurridos 6 días de los hechos, la policía no tenía a ningún sospechoso en la mira, hasta que recibieron un aviso anónimo. La persona que llamó señaló a Joseph y Jerome como culpables de todos los delitos cometidos en el concesionario de autos. Pero no era tan sencillo. No había pruebas concretas, lo que dejaba al detective Arthur un tanto de manos atadas. La búsqueda de los vehículos robados continuaba en curso. El 20 de abril de 2017, los oficiales de patrulla lograron recuperar el BMW y casi al mismo tiempo también se recuperó el Mercedes-Benz. Ambos fueron llevados a la Oficina Regional de Ciencias Forenses para su análisis y examen. A los pocos días, el laboratorio notificó que se había hallado una coincidencia de ADN entre Joseph y las muestras recolectadas en el módem, así como en hisopos tomados del bolsillo trasero de Michael y del interior del BMW. Con estas pruebas, las autoridades se dieron a la tarea de localizar al sospechoso. Tras semanas de duras labores, el 13 de junio, la policía arrestó a Joseph. Durante su primera entrevista, él negó su participación en los crímenes y, en un giro algo desconcertante, renunció a su derecho a un abogado. De igual forma, los registros de su celular revelaban que se había conectado a torres y enrutadores inalámbricos de Internet justo en la zona y en la hora de los hechos. Además, se evidenció que mantuvo contacto con Andrew y Jerome, lo cual los dejaba expuestos como presuntos copartícipes en los delitos. Posteriormente, un gran jurado acusó formalmente a Joseph de un total de 25 cargos, entre ellos robo y homicidio agravado. El segundo en ser arrestado fue Jerome, y tras él cayó Andrew. En sus declaraciones iniciales ante los detectives de homicidios, ambos negaron toda participación. Sin embargo, cuando se les presentó la evidencia de las llamadas y su vinculación con el lugar de los hechos, su postura comenzó a cambiar. Jerome se mantuvo firme con respecto a su ausencia durante la refriega letal. Mientras tanto, Andrew intentó justificar su presencia y a la vez minimizar su participación en el robo, alegando que entonces se encontraba bajo los efectos de sustancias. A cambio de testificar en contra de Joseph, el Estado le ofreció a Andrew un acuerdo de culpabilidad. Él aceptó y se declaró culpable de homicidio involuntario. El juicio de Joseph comenzó el 18 de marzo de 2019 bajo la autoridad del juez Brian Corrigan del Tribunal de Causas Comunes. En caso de ser declarado culpable, enfrentaba la posibilidad de recibir la pena capital. Él optó por representarse a sí mismo, pero también contó con el asesoramiento de 2 abogados defensores, John Luskin y Kevin Cafferty. En su declaración inicial,
Joseph cuestionó la prisa con la que la policía de Cleveland buscó al culpable. En sus palabras, la indignación y la presión de la comunidad ante la ola de crímenes contribuyó a que se le señalara como sospechoso sin una investigación exhaustiva. No obstante, no ofreció una versión alternativa, ni proporcionó una coartada verificable o detalles sobre su paradero durante los sucesos. Asimismo, en su intento por poner en duda la fiabilidad de la evidencia, cuestionó la calidad del video de vigilancia, aludiendo a la baja resolución de la imagen, lo que a todas luces impedía distinguir detalles, como los rasgos faciales o la raza. Un testimonio crucial fue el de Laura Evans, analista forense y experta en análisis de ADN. Según ella, la mezcla de ADN en el módem identificaba a Joseph como el principal contribuyente. De idéntica manera corría con las muestras tomadas de los bolsillos de Michael y del interior del BMW. En respuesta a dichas pruebas, Joseph mintió, afirmando que su ADN podría haber estado presente en el concesionario porque había realizado 3 compras de automóviles allí. Cuando le tocó el turno de rendir testimonio en el estrado a Andrew, él se explayó en detalles acerca de las circunstancias que lo condujeron a la escena, desde su encuentro con Joseph y Jerome hasta los mensajes que intercambiaron en los días posteriores. Joseph atacó entonces con una ronda de cuestionamientos y lo acusó de mentir en su entrevista inicial. También se encargó de poner en tela de juicio el acuerdo de culpabilidad, planteando dudas sobre la confiabilidad de su testimonio. Pero Andrew insistió en la veracidad de sus palabras y le devolvió el golpe al acusarlo de inventar cada uno de sus dichos a lo largo del proceso. A tal punto llegó la discusión entre ambos que el juez Bryan decidió detener el testimonio. El 15 de abril de 2019 se llevaron a cabo los argumentos finales. Después de 2 días de deliberación, el jurado declaró a Joseph culpable de múltiples cargos, incluyendo homicidio agravado, robo agravado, secuestro, asesinato, agresión criminal, posesión ilegal de armas, hurto mayor, crueldad hacia los animales y lesiones a animales. Se establecieron especificaciones de pena capital en los cargos de homicidio agravado. La fase de atenuación se desarrolló el 13 de mayo. Tras 2 días de deliberaciones, el jurado llegó a la conclusión de que, sin dejar lugar a dudas razonables, las circunstancias agravantes eran más contundentes que las circunstancias atenuantes. Como resultado, se encontró a Joseph McAlpin culpable de todos los cargos y se le recomendó al juez Bryan imponer la pena capital. Él fue el único del trío de hombres que ingresó en el área administrativa del concesionario de automóviles. Finalmente, el 21 de mayo de 2019, Joseph fue sentenciado a recibir ejecución y se le recluyó en la institución correccional de Chillicothe. Sin embargo, desde 2018, Ohio no ha ejecutado a ninguno de los presos que cumplen sus sentencias en el llamado Corredor de la Muerte. La sentencia de Joseph indicaba que se le implementaría el 19 de mayo de 2026. Sin embargo, un fallo judicial de marzo de 2023 dijo que la ejecución se postergará hasta que se agoten todos los procedimientos estatales relacionados con la condena, incluidas las apelaciones. Por cierto, Joseph tiene una apelación en curso y antes había introducido una moción para un nuevo juicio, pero le fue denegada. Esto fue lo más reciente que encontramos sobre el caso, publicado por el medio Fox 8 en marzo de este año. En cuanto a Andrew, fue sentenciado a 6 años en prisión. Pero en el caso de Jerome, se desestimaron todos los cargos en su contra. A través de un comunicado, la familia de Michael y Trina expresó su agradecimiento por el abrumador apoyo que les mostró la comunidad, extensivo también al equipo de la Fiscalía, a los detectives de homicidios de Cleveland y a los miembros del jurado. En conjunto, 3 pilares fundamentales en la consecución de justicia. Único bálsamo ante el dolor.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.